Bienvenido, Víctor. Pues mire que le tenemos mucha noticia en este día, fin de semana que empieza muy bonito. El presidente de la República sale por diferentes partes del país, mientras fue avalada en la cámara, en cada una de las cámaras de 23 estados de la República, la reforma, pues regresa al Senado, regresa a la Cámara de Diputados para que rápidamente el día de mañana se la lleven a Palacio Nacional al presidente. Ya dijo lo que iba a hacer con emoción. Gran discurso de Noroña, gran discurso de diputados por ahí, la oposición ausente, a regañadientes, entre ellos mismos se la han pasado, pero ahorita el informado. Vittorio, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que nos acompañen una vez más. Pues parece ser que a Andrés Manuel López Beltrán le quieren seguir colgando milagritos, aunque no es el santo de la devoción de quienes lo acusan. ¿De qué? ¿A qué les vamos a decir? Pues vámonos riendo rápidamente, le informó ya un poquito noche, pero bueno, ¿qué le hace? Andábamos por allá, salimos a un mandado, acabamos de regresar en este instante, pero debemos de estar aquí al pie de la buena información. Luis Cholo dice por ahí, saludos amigos desde Chicago, Illinois. Lourdes Rodríguez, un saludo hasta la bella Mexicali, gracias por estar aquí. Carlos Mata, Mari SG, like número 4, gracias. Rosario Morales, un abrazote. ¿Y qué dice esa reforma? ¿Qué dice? Que principalmente tienen que salir el modelo económico de ese lugar, el mundo empresarial, y que esté en manos de la sociedad. Así de sencillo, ya lo demás se lo explicamos después. Gloria Zamarripa, Roberto Álvarez, un abrazote hasta Reynosa, Tamaulipas. María Guadalupe Solís, qué alegría, dice por ahí, Gloria. Big Hearing, Colin Chicago, saludos desde la bella Illinois. Un abrazote. Pues vámonos rápidamente, Vittorio, no sin antes saludar a toda la raza que se va conectando. María Guadalupe desde Querétaro. Vamos a darle play en este momento porque pues estuvo ahora sí los discursos y la oposición salió corriendo. ¿No les gustó ver la cara de la sonrisa de los representantes del pueblo en ese lugar? Y como buenos cobardes, lo que no pueden defender a través de las urnas, salen corriendo esta bola de forajidos de ese lugar. Vittorio. Sí, efectivamente, Carlos, ha sido muy movido la actividad que se ha venido desarrollando en ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores. Se lograron los objetivos, el propósito fundamental de la reforma. Por ahí decía alguien, bueno, ¿y a qué se refiere? Sí, es tratar de separar el poder político del poder judicial, porque está totalmente encochinado, está totalmente corrupto. Poder económico, dijiste. El poder económico del poder judicial, es correcto. Sí. Bueno, entonces. Adelante. Sí. No. A lo que me refiero nada más es a que ya los representantes o los jefes de las mesas directivas en ambos cámaras, pues ya dieron a conocer los fallos, las resoluciones a los que lograron llegar, Carlos. Pues vamos a escuchar al senador presidente de la mesa directiva de la Cámara, cómo recibía de los estados de la República. 23 estados avalaron, la reciben ellos, la firman de que es correcto, la mandan a la diputada, la firman y luego va con el presidente para que la ponga en el Diario Oficial de la Nación y ya sea ley. Vamos a escuchar. La sesión del viernes 13 de septiembre de 2024, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, compañeros, compañeras, es una sesión muy importante, les pedimos ir ocupando sus escaños. Honorable Asamblea, como es de su conocimiento, el artículo 69 del Reglamento del Senado de la República establece que es facultad de la mesa directiva formular el orden del día. En este sentido, ayer por la noche se integró, circuló y publicó en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de orden del día para esta sesión. Pero también el numeral 3 del artículo 72 permite que, previamente a la sesión, la mesa pueda modificar la prelación y los asuntos incluidos en el orden del día. Sin embargo, este día no hubo reunión de ese órgano directivo, por lo que no fue posible plantear una modificación al proyecto remitido ayer por la noche.
En consecuencia, y al estar esta presidencia subordinada al voto del Pleno, en términos del artículo 68 de la Ley Orgánica, voy a solicitar a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de orden del día para esta sesión y consulte posteriormente a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. En materia de reforma al Poder Judicial, junto al trámite propuesto. Y por último, la cita. Es cuanto, presidente, y ahora procedo a consultar a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el orden del día que acabo de dar lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No fueron. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado el orden del día, presidente. Aprobado el orden del día, procederemos en consecuencia. El acta de la sesión vespertina del 10 de septiembre del 2024 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén por que se apruebe, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que se rechace, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Aprobada el acta de la sesión vespertina del 10 de septiembre del 2024. Esta mesa directiva extiende una cordial y afectuosa felicitación con motivo de sus cumpleaños al senador Alejandro González Yáñez, que lo Baja California, por el que aprueba. Baja California Sur, por el que aprueba. Campeche, por el que aprueba. Colima, por el que aprueba. Durango, por el que aprueba. Guerrero, por el que aprueba. Hidalgo, por el que aprueba. Jalisco, por el que rechaza. México, por el que aprueba. Morelos, por el que aprueba. Nayarit, por el que aprueba. Oaxaca, por el que aprueba. Puebla, por el que aprueba. Quintana Roo, por el que aprueba. San Luis Potosí, por el que aprueba. Sinaloa, por el que aprueba. Sonora, por el que aprueba. Tabasco, por el que aprueba. Tamaulipas, por el que aprueba. Tlaxcala, por el que aprueba. Veracruz de Ignacio de la Llave, por el que aprueba. Yucatán, por el que aprueba. Zacatecas, por el que aprueba. Y Ciudad de México, por el que aprueba. De la lectura de los documentos, se constata que 23 de los votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Les solicito ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. También le pido al público asistente ponerse de pie. Hoy es un día histórico, se ha hecho la reforma del Poder Judicial. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y el de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Asimismo, les informo que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 225 del Reglamento del Senado, se remitirá el decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, Vittorio, ya viste ahí, avalado en la Cámara de Senadores, y pues ahora va a hablar Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué te parece, Víctor, el festejo que hay ahorita en las dos cámaras en este momento?
Mira, Carlos, era un propósito muy querido por el presidente. Nos enseñó, nos mostró, porque desnudó al Poder Judicial y nos dimos cuenta de todo el cochinero que traían allá adentro, por lo que el pueblo también adoptó la posición de que se buscara esa reforma, Carlos. La oposición siempre estuvo negando el hecho de que Morena y aliados pudieran lograr ese propósito, primero, de contar con la mayoría calificada como para poder hacer modificaciones a la Constitución. Y segundo, pensaron que ellos tenían la llave mediante la cual podían detener en cualquier momento esta reforma. Hoy se dan de topes contra la pared, siguen pidiendo que los escuchen, pero ya se les escuchó demasiado, ya se les dio demasiadas oportunidades, no las aprovecharon y ahora ya tenemos el logro de que llegará al Diario Oficial de la Federación este próximo día 15, esta reforma ya totalmente terminada. Carlos. Perdón. Pues vámonos riendo rápidamente porque el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores dejó la silla de la presidencia para pasarse a su escaño y de esa forma lo llamaran para poder dar un gran discurso, Víctor, que dejó frío a la oposición, aunque dijo, están presentes con su ausencia la bola de sinvergüenzas. Vamos a darle play para ver de qué forma conjugó ese juego de palabras, a lo cual me llamó mucho la atención. Vamos a escucharlo. Se concede el uso de la tribuna al senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena hasta por 10 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Agradezco al Grupo Parlamentario de Morena, al que pertenezco, el enorme honor de poder hacer uso de la tribuna en esta fecha histórica. Que se oiga bien y se oiga lejos. A partir de este momento, el pueblo de México no solo toma en sus manos la decisión de quiénes sean las personas juzgadoras, sino abre un camino para toda la humanidad. Que nunca más las personas juzgadoras sean producto de una élite contraria a la impartición de justicia y contraria a los intereses de su pueblo. Seremos el primer país en que con el voto universal, secreto y directo se elijan a jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros de la Corte. La derecha ha dicho que eso no es posible. Como decía que no iba a ser posible hacer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como decía que no era posible que funcionara el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto Benito Juárez de manera simultánea, como decía que el Tren Maya no podía realizarse, como sostenía que era imposible que con los recursos públicos se pudiera hacer el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, como insistió permanentemente que todos los compromisos de apoyos sociales eran imposibles de cubrir con el presupuesto de la nación. Y ese compañero excepcional, ese gigante, ese genio de la política, el compañero presidente López Obrador, no solo demostró que era posible, sino abrió una manera de hacer política de verdadero servicio con el pueblo. Y con ese genio que le caracteriza, el 5 de febrero de este año envió un paquete de reformas constitucionales de los que la oposición se burló hasta cansarse. Decían que estaban en moratoria constitucional, un eufemismo para mantenerse bloqueando toda reforma constitucional al servicio del pueblo. Como se los dije siendo diputado cuando discutimos la reforma constitucional en materia eléctrica, la oposición al votar en contra permitió que nos sigan saqueando con 490,000 millones de pesos al año las empresas extranjeras de electricidad, pero les dije también que con ese acto y en ese momento nos estaban entregando la presidencia de la República en 2024. No es que sea adivino o pitonizo, es que es muy fácil ver hacia dónde se dirige nuestro pueblo. Hoy, el 2 de junio, primero, el pueblo de México nos dio la mayoría calificada, para sorpresa de la oposición que no se entera de la profunda revolución sin violencia que está haciendo el pueblo de México. Nos la regatearon, hicieron todas las maniobras posibles para que no se nos reconociera esa mayoría calificada y la obtuvimos tanto en la Cámara de Diputados y muy cercanamente, yo sostengo que se tenía con 85 senadoras y senadores en la Cámara
de Senadores. Ya en la discusión de la reforma constitucional usaron todo tipo de provocaciones y maniobras. Dijeron que un senador habría sido secuestrado, retenido, privado de su libertad. Buscaron que la sesión no se llevara a cabo. Después permitieron y promovieron el asalto violento a la sede de la Cámara de Senadores en un hecho sin precedente de un intento golpista en contra del Poder Legislativo. Los medios de comunicación no han dicho prácticamente nada de esa toma violenta. No han dicho nada de que hubiese una senadora de oposición, la senadora Díaz, que hubiese llamado a linchar a todo el que votara en favor de la reforma al Poder Judicial, y en un momento muy delicado del debate se tuvo que desocupar este pleno frente a la violencia con que los manifestantes habían accedido al mismo. Nos fuimos al antiguo Senado y pensaron que no iba a continuar la sesión, y ahí, en un momento histórico donde no hubo posibilidades de exponer los argumentos, porque la oposición, una vez más, incumpliendo su palabra, generó una sesión tormentosa, por decirlo suave, finalmente en la madrugada pudimos aprobar con mayoría calificada de 86 votos esta histórica reforma constitucional al Poder Judicial. Largo debate para las reservas y finalmente fue aprobada en lo general y en lo particular. Y hoy 24 congresos de los estados de la República han validado con su voto muy superior al requisito constitucional de 17 congresos la aprobación de esta reforma histórica. El pueblo de México nos ha dado un apoyo impresionante el 2 de junio y nosotros hemos respondido con honor, con firmeza y con dignidad, y le estamos cumpliendo al pueblo de México. El próximo 15 de septiembre decían: ¿es un regalo para el presidente? No, es un regalo para el pueblo de México el día de la independencia nacional. Hemos dado el paso fundamental para separar al poder económico del poder judicial, para acercar la justicia al pueblo, para que las hijas y los hijos del pueblo puedan acceder a las responsabilidades como personas juzgadoras. Solo para el anecdotario, pondré un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos. Acabo de firmar la declaratoria de reforma constitucional del Poder Judicial para enviarlo a la Cámara de Diputados, y lo hice con una pluma Bic que no sabe fallar. ¿Qué tiempos los que vivimos? Porque hasta en esos detalles ha cambiado todo. Somos otra cosa. Somos servidores y servidoras del pueblo y de la nación. Y que se oiga también bien, y que se oiga lejos: en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se vayan acostumbrando, que les vaya quedando claro. Hoy, aquí tenemos a la oposición, aquí está presente. En su ausencia, en la intrascendencia, aquellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Si están o no están, es insustancial, porque el pueblo de México sigue su marcha y porque esta alianza electoral y política impresionantemente fuerte que conforman Morena, PT y Verde seguirá su paso y seguirá cumpliéndole al pueblo de México. Lo digo sin arrogancia. Tenemos una gran responsabilidad. Dicen en los medios de comunicación que es una dictadura. Ahora resulta que el pueblo de México mande es una dictadura. Ahora resulta que el pueblo de México nos dio un apoyo tan impresionante es una dictadura. No, señoras y señores de los medios, no, señoras y señores de la derecha, se llama democracia, se llama el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Hoy aquí, les pese lo que les pese, en la Cámara de Senadoras y Senadores estamos hijas e hijos del pueblo representando dignamente al pueblo mismo. Demostramos cómo podemos sortear actos de violencia, cómo podemos sortear provocaciones, cómo podemos sortear campañas de linchamiento y descalificaciones, y con esta firmeza colectiva le decimos al pueblo de México que no sabemos fallarles, que no vamos a dar un paso atrás, que no nos moveremos ni un milímetro de los compromisos asumidos durante la campaña presidencial del 2024 y que estamos bajo su observancia, bajo su vigilancia. No hay cheques en blanco para nadie, lo sabemos bien, pero quiero terminar diciendo: no soy quien
para darle consejos a la oposición, pero tienen un largo camino de aprendizaje como oposición. Vamos a gobernar este país por décadas y va a ser así porque estamos cumpliéndole al pueblo de México, porque estamos honrando la palabra, porque estamos haciendo política y no politiquería. Y lo digo también con sinceridad, nuestra mano sigue tendida, aunque la oposición la muerda, aunque la oposición no tenga palabra, aunque la oposición traicione una y otra vez hasta los compromisos más elementales, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo, pero bajo ninguna circunstancia renunciaremos a la fuerza del mandato mayoritario que nos otorgó el pueblo de México. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a la coalición Morena PT Verde y larga vida al rebelde, al comprometido, al gigante pueblo de México que con su respaldo nos convierte en un movimiento invencible. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador Fernández. Pues ahí está, Vittorio, ya escuchaste el discurso de agradecimiento del doctor Noroña, Vittorio, que se subió a darle su medicina a la oposición. Sí. Y dice que con su pluma Vic, la que no sabe fallar, es con la que firmó la reforma para mandarla a la Cámara de Diputados y luego ya se va con el presidente Andrés Manuel. Sí, es un momento sin precedentes realmente, Carlos. Esto que estamos viviendo ahora, el hecho de que salgan a marchar los que más tienen, el hecho de que estén respingando ahorita los medios de comunicación, porque por diversas razones. Por una es el chayote, otra es querer salirse con la suya. Pero creo que la fortaleza que ha alcanzado Morena y aliados va a perdurar, va a durar muchísimo tiempo, Carlos, si es que realmente se le responde al pueblo de México, que ahora sí observamos que tiene una buena representación y hay quien, aunque lo dude, vamos a seguir bateando. Misión cumplida, dice por ahí el diputado Gerardo Fernández Noroña, Vittorio, y muestra, ahora sí por aquí, el oficio en el cual se firma, Víctor, no sé si lo puedas leer, si lo tienes allá a la mano, Vittorio, para que nos ilustres qué es lo que dice por ahí este tremendo oficio que firmó ya los senadores y que lleva para con el presidente, Vittorio. Sí. Sí, dice, maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación presente. Tenemos el honor de remitir al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el decreto por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, de conformidad con la certificación del cómputo que en esta fecha ha llevado a cabo el Congreso de la Unión, en los términos del artículo 135 constitucional. Ciudad de México, 13 de septiembre del 2024. Viernes 13, Víctor. Qué fecha tan importante y tan cabalística, ¿o cómo le llaman, Víctor? Así es, cabalística. Cabalística, un viernes 13. Sí, para nosotros no es de mala suerte, es de buena suerte. No, viernes 13 para la oposición, Víctor. Por eso se fueron, Carlos, porque sabían. Son muy supersticiosos los opositores, Víctor. Han de andar buscando a la paca, Víctor. ¿O tú qué crees, Vittorio? Sí. Pues bueno, mira, la verdad es que no saben ya por dónde irse, qué derrotero tomar, Carlos, porque todas las tácticas, todas las estrategias que han venido aplicando para tratar de detener o contener la fuerza transformadora, no les ha dado resultado absolutamente en nada. Regularmente hablan y meten la pata y no se dan cuenta, Carlos. La ira los consume y los traiciona. Así que
pues van a seguir buscando a ver si a base de brujería, a base de magia, a base, no sé qué es lo que tengan que hacer. Pero en lo que tiene razón Fernández Noroña es en que todavía tienen mucho que aprender sobre democracia.